El amor no mata, pero la confianza ciega. Sí puede hacerlo. Y el 22 de febrero de 2026, en Tapalpa, Jalisco, la historia del hombre más buscado de México terminó envuelta en la palabra más humana y más peligrosa de todas: traición. Durante años, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fue descrito como un líder que no confiaba en nadie fuera de su círculo más íntimo. Se movía entre sombras, cambiaba rutas, evitaba tecnología rastreable. La narrativa pública lo retrataba como paranoico, blindado, casi inalcanzable. Y sin embargo, el operativo que culminó ese domingo no empezó con una persecución espectacular. Empezó con información. La tarde del 22 de febrero comenzaron a circular reportes en medios nacionales. Fuerzas federales habían ejecutado un operativo en la Sierra de Jalisco y el objetivo principal había sido abatido. Horas después, distintas fuentes federales confirmaron la muerte. El país entró en estado de shock informativo, pero la frase que cambió el tono no habló de balas ni de helicópteros. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, declaró ante medios que el rastro de una pareja sentimental los llevó al objetivo. Una oración breve, técnica, operativa y sin embargo emocionalmente devastadora. Porque cuando escuchas pareja sentimental, no piensas en inteligencia estratégica, piensas en amor. Y cuando el hombre más protegido del país cae, la mente busca una explicación proporcional al mito. ¿Fue un error táctico o fue confianza? En cuestión de horas, redes sociales comenzaron a construir su propia versión. Un nombre empezó a repetirse: María Julisa, sin comunicado oficial que la mencionara, sin documento público que la señalara. Solo la combinación explosiva de una frase institucional y la necesidad colectiva de cerrar la historia con un rostro. Aquí se instala el primer conflicto adulto. ¿Qué es más fuerte, el dato confirmado o la narrativa que emociona? El 24 de febrero de 2026, María Julisa publicó un mensaje negando cualquier vínculo con el operativo y denunciando la difusión de información falsa. Medios nacionales retomaron su postura. Ella afirmó no tener relación con el capo ni con los hechos. Esa declaración introdujo una fractura incómoda en la historia romántica que ya se estaba escribiendo en redes. Y entonces apareció otro elemento que parecía sacado de una tragedia moderna. Un audio viral donde supuestamente el líder criminal culpaba a una mujer por haberlo vendido. El material se difundió como si fuera prueba definitiva, pero días después, análisis reportados por medios señalaron que el audio presentaba características compatibles con generación mediante inteligencia artificial. La pieza que parecía cerrar la novela empezaba a desmoronarse. Aquí está el primer giro que obliga a respirar. Sí, está confirmado el operativo del 22 de febrero en Tapalpa. Sí, está documentada la declaración oficial sobre una pareja sentimental, pero no existe confirmación pública que identifique a esa persona ni que respalde la versión viral que convirtió a una mujer específica en símbolo de traición. Entonces, la pregunta deja de ser romántica y se vuelve inquietante. ¿Estamos frente a una historia de amor que terminó en traición? ¿O frente a un país que necesitaba creer eso para entender una caída histórica? Si valoras análisis que separen emoción de evidencia, suscríbete a Alerta Roja. Aquí no alimentamos mitos, los revisamos. Gracias por estar aquí y por cuestionar antes de señalar. Te leo con respeto en los comentarios. ¿Qué pesa más para ti, la frase oficial o el desmentido público? ¿Qué dato te hace frenar antes de dar por cierta la traición? Porque cuando el amor entra en la narrativa del crimen, todo se vuelve más intenso. Pero no todo lo intenso es verdadero. Y lo que pasó después complica aún más esta historia. El amor, cuando entra en una historia de poder, nunca es inocente. Y cuando la frase pareja sentimental quedó flotando en el aire aquel 22 de febrero de 2026, el país no solo intentaba entender un operativo, intentaba descifrar una traición. Vimos cómo una línea institucional abrió la puerta a una narrativa romántica. Ahora viene la parte incómoda, cómo esa narrativa creció más rápido que la evidencia. Horas después del operativo en Tapalpa, mientras autoridades confirmaban la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el foco dejó de estar únicamente en el impacto criminal. Se desplazó hacia una pregunta emocional. ¿Confió en la persona equivocada? La declaración del secretario de la Defensa, el rastro de una pareja sentimental, los llevó al objetivo. Comenzó a interpretarse como una confesión indirecta de traición, pero en términos operativos, esa frase no describe una entrega voluntaria, describe una línea de inteligencia, y esa diferencia es clave. Aquí aparece el segundo giro documentado. El 24 de febrero de 2026, María Julisa difundió un mensaje público negando cualquier vínculo con el operativo.
medios nacionales retomaron sus palabras. En entrevistas recogidas por prensa, sostuvo que no tenía relación con el líder criminal y que la información viral era falsa. Su postura no fue ambigua, fue un rechazo frontal. Y esto cambia el ángulo emocional, porque si el país ya había construido una historia de amor y traición, ahora tenía que enfrentar una disonancia. La mujer señalada negaba categóricamente estar involucrada y ninguna autoridad la había mencionado oficialmente. ¿Te das cuenta del vacío que hay entre una frase institucional y un nombre propio? ¿En qué momento el público decidió que ese espacio podía llenarse con suposiciones? El tercer elemento que intensificó la narrativa fue el audio viral. Se presentó como la pieza final del rompecabezas romántico. Una supuesta grabación donde el capo culpaba a una mujer por haberlo vendido. El impacto emocional fue inmediato. Parecía la escena final de una tragedia moderna. Sin embargo, reportes posteriores en medios nacionales señalaron que el audio no era auténtico y que presentaba indicios de haber sido generado con inteligencia artificial. Lo que parecía prueba terminó siendo parte del fenómeno de desinformación. Aquí la historia deja de ser novela y se convierte en advertencia. Porque mientras la conversación giraba en torno a una supuesta traición amorosa, las consecuencias reales se estaban desplegando en la calle. Tras la confirmación del operativo, se reportaron bloqueos, enfrentamientos y tensión en distintos puntos de Jalisco y zonas de influencia del grupo criminal. La prioridad institucional no era una historia romántica, era contener violencia. Y ese contraste es brutal. Mientras redes discutían quién lo entregó, autoridades activaban protocolos de seguridad para evitar represalias. Entonces, el conflicto adulto se profundiza. ¿Qué nos resulta más atractivo? ¿La estrategia de inteligencia que llevó a un objetivo de alto perfil? ¿O la fantasía de que cayó por amor? ¿Por qué la traición íntima pesa más que la logística militar en la conversación pública? Aquí está la segunda revelación que altera la percepción. Hasta este punto, no existe confirmación oficial que identifique públicamente a la persona a la que aludió la frase pareja sentimental. No hay comunicado con nombre. No hay carpeta pública que vincule a María Julissa con el operativo. Lo que sí hay es una declaración institucional ambigua y un desmentido público directo. Y eso coloca la historia en un terreno más complejo. No estamos ante una novela de intereses confirmada por documentos. Estamos ante una narrativa emocional que nació en un vacío informativo. Pero incluso si dejamos de lado los nombres, queda una pregunta inquietante. Si la inteligencia realmente pasó por un vínculo cercano, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del poder y la confianza? Porque los imperios criminales se sostienen sobre círculos íntimos. Y cuando uno de esos círculos se filtra, por error, por seguimiento o por vulnerabilidad, el mito de invulnerabilidad se rompe. No sabemos si hubo traición. Lo que sí sabemos es que la percepción pública ya decidió que la hubo. Y ahí está el verdadero drama. Cuando una historia se convierte en tendencia nacional, deja de ser solo narrativa, se convierte en riesgo real. Y aquí es donde la versión romántica de la traición se vuelve peligrosa. Tras el operativo del 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, la conversación pública no solo discutía la muerte de un líder criminal, discutía nombres, rostros, supuestas responsabilidades. Y cuando un nombre empieza a repetirse millones de veces asociado a traición dentro de la lógica de un grupo criminal como el CJNG, el escenario cambia de dimensión. No estamos hablando de una polémica digital, estamos hablando de una organización con presencia armada, estructura territorial y antecedentes documentados de represalias violentas contra quienes considera enemigos o informantes. Esa es una realidad verificable en múltiples reportes de seguridad pública a lo largo de los últimos años. Por eso, cuando María Julissa negó públicamente cualquier vínculo con el operativo y denunció desinformación, el subtexto no era solo reputacional, era de seguridad. Porque en el ecosistema del crimen organizado la palabra traición no es simbólica, aunque no exista confirmación oficial que la señale. El simple hecho de que su nombre haya sido asociado masivamente a la idea de entregar a un líder puede colocarla, al menos en percepción, en una posición vulnerable. Y en contextos de violencia organizada, la percepción puede ser tan peligrosa como la realidad. Aquí el conflicto ya no es novela, es miedo. Miedo a que un rumor digital cruce la frontera hacia el territorio físico. Miedo a que una narrativa viral sea interpretada como verdad dentro de círculos donde las consecuencias no se discuten en redes, se ejecutan. Miedo a convertirse en símbolo de algo que nunca fue probado. Y esa es la tercera revelación que cambia todo. El daño de la desinformación no se mide solo en clics, se mide en riesgo humano.
En México, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada siguen representando una proporción significativa de la violencia nacional. En estados como Jalisco, históricamente afectados por la presencia del CJNG, las dinámicas de represalia han sido documentadas en reportes de seguridad y análisis académicos. Eso significa que cuando un nombre civil es insertado en la narrativa de una supuesta traición, el contexto no es abstracto, es estructuralmente peligroso. Aquí surge la pregunta más incómoda de todo el caso. ¿Quién protege a una persona cuando el señalamiento nace en redes y no en una carpeta oficial? ¿Cómo se limpia una acusación que nunca fue formal pero que ya fue masiva? Porque aunque no haya documento que la vincule, la viralidad deja huella. Y aquí debemos ser adultos en el análisis. El CJNG no ha emitido posicionamiento público señalándola. No existe comunicado del grupo atribuyéndole responsabilidad. No hay evidencia verificable de que esté bajo amenaza directa. Pero el miedo en este tipo de escenarios no necesita comunicado oficial para existir. El simple ruido puede generar desplazamiento, medidas de protección privada, cambio de rutina, asesoría legal. Ese tipo de consecuencias no siempre se anuncian, se toman en silencio. Y mientras tanto, la sociedad enfrenta otra pregunta más profunda. ¿Por qué preferimos la narrativa romántica de murió por confiar en el amor, en lugar de aceptar que fue un resultado de inteligencia operativa compleja? Porque la primera nos da un final poético. La segunda nos obliga a entender estructuras de poder. Hoy sabemos con certeza, está confirmado el operativo del 22 de febrero de 2026 en Jalisco. Está documentada la frase oficial sobre una pareja sentimental. Está registrado el desmentido público de María Julissa. Está señalado que el audio viral fue generado con inteligencia artificial. Lo que no sabemos, y no está confirmado oficialmente, es la identidad de la persona a la que se refería la línea de inteligencia. Y en ese vacío nació una historia que pudo poner en riesgo a alguien real. Este no es un cierre romántico, es una advertencia. La traición más peligrosa aquí no es la sentimental, es la traición a la evidencia. Gracias por quedarte hasta el final. En Alerta Roja no amplificamos rumores, los examinamos. Si este análisis te ayudó a ver el caso desde otra perspectiva, vuelve mañana. Aquí seguimos separando emoción de hecho. Y sobre todo, comparte información con responsabilidad. Porque en contextos como este, una versión equivocada no solo confunde, puede asustar, puede señalar, puede poner en riesgo.